Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Saludos de mi querida esposa Damaris y míos a usted y su familia. Y muchas gracias por una vez más estar con nosotros para oír la voz de Dios. Abra la Biblia, por favor, conmigo y vamos a leer juntos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Ese mensaje se llama: la Biblia es alimento espiritual. 1 Corintios 10, versículos 3 y 4 dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo estaba haciendo alusión a los 40 años de Israel en el desierto, cuando el maná cayó del cielo. Jesús en Juan 6 dice: yo soy el maná vivo que descendió del cielo, yo soy el pan de la vida. O sea, entonces todos comieron alimento espiritual, realmente comían de Cristo. Y todos bebieron de la misma bebida de la roca espiritual, y la roca era Cristo. O sea, cuando Moisés tocó en la roca, en la pena de Horeb, salió el agua. Y Moisés dio de beber al pueblo. Entonces Pablo hace alusión aquí que era el Señor Jesucristo. Usted puede leer en Éxodo 17 y Éxodo capítulo 20, que algunos teólogos dicen que es la misma historia, el mismo pasaje, pero hay algunas diferencias ahí. La Biblia es alimento espiritual a tu vida y la mía. La mayoría de las personas entienden la importancia del alimento físico, pero descuidan del alimento espiritual para perjuicio de su propia alma. O sea, no leen la Biblia, no buscan las cosas de Dios y cada día van muriendo espiritualmente. Como seres espirituales, tantos como físicos, por consiguiente, nuestra salud física a menudo está ligada a nuestro propio bienestar espiritual. Si usted está bien espiritualmente, aunque usted tenga pruebas, luchas y tribulaciones y aún enfermedades, usted estará bien. Entonces, muchas veces nuestro cuerpo tiene mucha relación a ver con nuestra alma y nuestro espíritu, cómo está nuestra relación con Dios. Una vez, cuando los discípulos de Jesús le instaban a que comiera, Jesús les dijo que tenía una comida que ellos no sabían. Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Jesús, hacer la obra de Dios tenía más prioridad que sus necesidades físicas. ¿Cuál es su prioridad como cristiano? ¿Cuánto usted se alimenta de la palabra de Dios? Normalmente comemos 3 veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces usted come de la palabra de Dios diariamente? Si usted no come de la palabra de Dios, usted va a morir espiritualmente. Podemos discernir la voluntad y la dirección de Dios para nuestras vidas diarias al estudiar y escudriñar las Escrituras. Porque Dios promete que su palabra no volverá vacía. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada por aquello por la cual envié. Jesús fue la palabra de Dios, la palabra viviente que nació en Belén. Tenemos la palabra logos, la palabra escrita, la palabra de Dios. Pero Jesús es el verbo de Dios, la palabra viviente. Y la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra salió del cielo. La palabra que sale de mi boca a mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será llevada a cabo por aquello por la cual envié. Cuando Jesús murió y resucitó y subió al cielo, Él no volvió vacío. Volvió con tu nombre y el mío escrito en el libro de la vida. El poder de la palabra de Dios. El Salmo 33 dice que Dios, con el soplo de su boca, creó todas las cosas. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted lee del poder de Dios. En otras palabras, la comida de Dios, la Biblia, las Escrituras, las porciones diarias, no resultarán en calorías vacías para tu vida y la mía. Él promete que su palabra nos cambiará. La sabiduría y profundas nociones de la Biblia infunden en nuestra alma conocimiento y paz. Sus relatos nos inspiran a servirle a Él con esperanza y guardar su palabra, o sea, sus mandamientos, su palabra, para nosotros evitar cometer errores y dolores de cabeza. La palabra de Dios puede suplir nuestras necesidades espirituales, así como el alimento físico suple las necesidades físicas. La palabra de Dios es aliento para nuestros corazones, paz para nuestras almas, dirección para nuestras mentes y comida y alimento para tanto nuestro cuerpo físico y espiritual. ¿Por qué?
Porque Provérbios 4:22 dice que si usted guarda la palabra de Dios, ella es salud, ella es vida para todo tu cuerpo. Por lo tanto, la Biblia es alimento espiritual. Pues en 1 Corintios 10, 3 y 4 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca. Y la roca era Cristo. Tenemos que tomar de este alimento, tenemos que comer, tenemos que beber el agua de la vida que es Cristo diariamente, pero solo lo vamos a encontrar a través de la oración, del ayuno y de la palabra. Entonces la palabra de Dios es alimento para mí y para ti, la palabra de Dios. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Si usted no come espiritualmente, que es la palabra de Dios diariamente, así como si usted dejara de comer físicamente, usted moriría, usted va a morir espiritualmente. En primer lugar, la Biblia es alimento espiritual para los que saben que ella es poder. Ella no fue y será, ella es poder. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre. Pablo decía, en plena certidumbre, poder. La palabra griega aquí de poder y autoridad es exousia en el griego, exousia, que es la palabra dunamis, que es igual a dinamita, autoridad, unción, poder. Es la palabra de Dios. ¿Qué es un hogar sin la Biblia? El hogar sin una Biblia es un hogar donde tiene un hermoso día, pero también tiene tristezas cuando llega la noche espiritual, cuando llegan las pruebas, las luchas, las tribulaciones. Un hogar sin una Biblia es un hogar lleno de tristeza, flores sin vida, noches sin estrellas, la morada del alma entristecida. ¿Qué es un hogar sin una Biblia? Es un hogar donde el pan de cada día lo come y alimenta físicamente, mientras tanto que el alma espiritualmente está en tinieblas y está pereciendo, porque no tiene alimento espiritual de Dios. ¿Qué es del hogar sin una Biblia? Ponga esa palabra y escucha. Y preste atención. Es un hogar donde las almas gimen alejadas de Cristo que perdona, que restaura, que transforma, que los bendice, que los levanta. Si usted no lee la palabra de Dios, usted no lee las promesas de Dios. Y porque usted no lee las promesas de Dios, usted no llega a no conocer a Dios. ¿Qué es un hogar sin la Biblia? Es un hogar perdido, en las tinieblas y en el dolor. Porque es un hogar sin Dios, un hogar donde la persona no conoce las promesas de la palabra. La Biblia es el manual de vida que Dios nos dio. Cuando usted compra un aparato doméstico, viene el manual de cómo usted usar, sea cualquier cosa que usted compre. Usted tiene que leer el manual para enterarse de los beneficios del aparato que usted ha comprado. La Biblia es el manual que Dios nos dio para nosotros poder seguirlo y poder obedecerlo. La Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, es alimento espiritual para usted y su familia. Los americanos dicen, they have a house but not a home. Ellos tienen una casa pero no tienen un hogar. Usted podrá tener una casa pero no tendrá un hogar si usted no tiene Dios en su vida. Cuando yo era niño, mi padre tenía siempre, cuando íbamos a comer, una cajita de color rosado de versículos bíblicos. Todavía la venden, que se llama Pan de Vida, a veces en algunas librerías cristianas. Y antes de comer sacábamos un versículo bíblico y nosotros leíamos esa cajita, la cajita de las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué es un hogar sin la Biblia? ¿O qué es un hogar de cristianos que no leen la Biblia? Es un hogar sin el poder de Dios. Y donde no está el poder de Dios, no está la presencia de Dios y no están las bendiciones de Dios. Por lo tanto, la Biblia es alimento espiritual. Pues 1 Corintios 10, 3, 4 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca. Y la roca era Cristo y la roca es Cristo. Entonces es necesario usted volver a la palabra de Dios. Es necesario usted volver a leer la palabra de Dios. Segundo lugar, la Biblia es alimento espiritual para los que en medio de la tribulación perseveran. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser seguidores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Tal vez usted está pasando por pruebas y tribulaciones ahora mismo.
Si usted va a la palabra de Dios y en ayuno y oración, usted va a encontrar a su vida lo que es aliento, fe y esperanza, porque usted va a la palabra de Dios. Se cuenta la historia de un pequeño pueblo de pescadores, donde muchos años una bandada de gaviotas se alimentaba de las sobras que dejaban los pescadores. Era una pequeña aldea. Todo iba bien y estaba bien para las gaviotas hasta que finalmente la pesca terminó y se acabó, y los aldeanos, los pescadores, se cambiaron y se trasladaron a la costa, donde había más abundancia de pescado. Las gaviotas estaban acostumbradas a comer de las sobras que los pescadores dejaban. Pero las gaviotas no siguieron a los pescadores, porque habían vivido de las sobras toda su vida y nunca habían aprendido a alimentarse por sí solas, y entonces murieron. Toda la bandada de pájaros murió físicamente, porque los pescadores se cambiaron, pero las gaviotas que estaban acostumbradas a comer de las sobras murieron físicamente. Los creyentes que se alimentan espiritualmente y únicamente de los que sus líderes o sus pastores les dan cada domingo, pero no le buscan a Dios durante la semana, son como esas pobres gaviotas que morirán de hambre, sea hoy o sea mañana, espiritualmente hablando. Si usted no busca, si usted no lee, si usted no escudriña la palabra de Dios, por usted solo, usted morirá espiritualmente. En el momento de la prueba, de la lucha y de la tribulación, que usted no tiene guardado la palabra en su corazón, en el momento de la prueba y la lucha, cuando el diablo va a venir a tentar a usted y usted no conoce las escrituras, él podrá derrumbarte. De la misma manera que esas gaviotas murieron físicamente, usted podrá morir espiritualmente. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque vosotros juzgáis encontrar la vida eterna en ellas. Ellas son las que testifican de mí. La única manera que usted puede conocer a Dios o a Jesús es a través de la Biblia, de las escrituras. Nadie que no lee la palabra de Dios puede decir que conoce a Dios. Eso es imposible. Es igual usted ser un abogado y no estudiar leyes. Es igual usted tener alguna otra profesión y no se preparar y no estudiar sobre ella. Igual usted ser un médico y no haber estudiado medicina. Igual usted ser un economista y no haber estudiado economía y la matemática. Ser piloto y no haber estudiado aviación. Eso es imposible. Ningún cristiano puede decir que conoce a Dios o a Jesucristo si no leen su palabra. Había llegado la tribulación, la prueba, por así decir, a esas gaviotas y se quedaron sin comida. Y para usted, cuando llegar la prueba, la lucha, la tribulación, ¿qué será de usted? De igual manera, nosotros los cristianos y cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, si no se alimenta de la Biblia, la palabra de Dios, decaerá en su fe y morirá espiritualmente de hambre, como pasó a esas gaviotas que murieron físicamente. Por lo tanto, la Biblia es alimento espiritual. Pues 1 Corintios 10, 3, 4 dice, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca, y la roca era Cristo. Y es posible que cuando llegue la tribulación a su vida, usted irá a derrumbarse, porque usted no vive o no conoce o no lee la palabra de Dios. Es necesario usted volver a la palabra de Dios. Tercer lugar, la Biblia es alimento espiritual para los que la usan para predicarla y expandirla. Predicarla y expandirla. 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, se ha expandido, de modo que nosotros no tenemos nada más que decir y necesidad de hacer mención ninguna. Pablo decía, ustedes han esparcido, extendido, expandido la palabra de Dios y ha resonado la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios y usted comparte la palabra de Dios, es porque usted tiene alimento espiritual en su vida. Usted tiene alimento espiritual adentro de usted. Algunos cristianos parecen esperar que la lectura de la Biblia actúe en ellos como una especie de inyección de adrenalina que causa efectos inmediatos. Aunque algunas veces el efecto de inyección puede sucedernos de vez en cuando los beneficios de la palabra de Dios vienen a nosotros de momento, Dios nos da una rema, pero los beneficios de la palabra de Dios son más semejantes que las vitaminas que la gente toma para recibir los efectos y beneficios a largo plazo.
No porque siente que sus cuerpos inmediatamente son fortalecidos, sino la persona que toma vitaminas B12 o la vitamina que sea, vitamina C, a largo plazo mantener sus beneficios. Igual la persona que lee diariamente la palabra de Dios, a largo plazo va a tener sus beneficios, aunque Dios te puede hablar en un momento con una palabra rema, una palabra viva, directa a usted a cualquier momento. Entonces, los que toman regularmente la vitamina ayudará a tener salud física y más resistencia contra las enfermedades. Aquel que lee la palabra de Dios espiritualmente tendrá más resistencia contra la lucha y la prueba y las enfermedades espirituales como el pecado. Lo mismo sucede con la Biblia. A veces tiene en nosotros un impacto repentino e intenso cuando alguien predica a usted en el momento. Sin embargo, el verdadero valor está en el efecto acumulativo tan beneficioso que viene a leerla y asimilarla de forma regular, diaria y constante. Esos cristianos que son perseverantes leerán y estudiarán la Biblia e irán a compartirla con los demás. A través de la predicación irán expandirla y extenderla. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de la palabra de Dios. La Biblia es alimento espiritual a tu alma y alimento espiritual para los demás, porque usted no puede dar de comer a los demás si usted no se alimenta primero. Para yo predicar a usted, yo paso toda la semana estudiando, toda la semana haciendo los sermones, toda la semana buscando ilustraciones, toda la semana orando, toda la semana buscando en diccionarios, en comentarios, todas las semanas, absolutamente diferentes traducciones de la Biblia, toda la semana yo me alimento a mí espiritualmente y entonces le doy a comer a usted. Y si usted está lleno del poder de Dios, usted podrá alimentar a los demás. La Biblia es, por lo tanto, alimento espiritual. Pues 1 Corintios 10:3 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca. Y la roca era Cristo. Y la roca es Cristo. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios y usted se alimenta de la palabra de Dios, usted querrá compartir con los demás. Usted querrá extender la palabra de Dios. Usted querrá expandir la palabra de Dios. Usted querrá compartir la palabra de Dios, porque usted mismo está lleno de la palabra de Dios. Igual cuando alguien es salvo, está en el primer amor, quiere compartir y que todo el mundo conozca del amor y del perdón de Cristo a su vida. Y este primer amor que usted nunca lo debe perder. Algunos meses atrás cumplimos 40 años predicando la palabra de Dios alrededor del mundo. 40 años. Y amo a Cristo mucho más hoy lo que lo amé ayer. Y querré y amaré a Cristo mucho más mañana lo que lo amo hoy. Usted nunca debe perder el primer amor. Nunca lo debes perder. Jamás. Y la manera que usted mantiene el primer amor es leyendo la palabra de Dios. Cuarto lugar, la Biblia es alimento espiritual para los que la hacen efectiva. Segundo Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Glorificado, o sea, que vaya en todos los lugares, que corra. La palabra sea recibida. La palabra glorificada aquí es aceptada, atestiguada, confirmada. Que la palabra corra, que vaya de un lugar al otro. La palabra de Dios. Según James Hamilton, hay dos clases de lectores de la Biblia. Presta atención. Los que la leen superficialmente y los que la sondean profundamente. Los describe comparando con los dos conocidos insectos. Y James Hamilton escribe y dice, uno es notable por su imponente ornamentación, que se exhibe a la luz del sol como polvo de piedras preciosas al contemplar sus evoluciones llenas de hermosura. Su bello revoloteo sobre los campos y el danzar de flor en flor, no se puede dejar de admirar su actividad llena de gracia porque está obviamente cubriendo mucho terreno. Esta es la mariposa que todos conocemos y admiramos, llena de colores diversos, o sea, variados, de hermosos y lindos colores. Pero en el campo hay otro trabajador que tal vez usted no lo conozca. Él tiene un traje marrón oscuro y con su vuelo directo va al grano, porque no ha atraído tal vez tu mirada porque usted no lo pone atención. Su errante compañero va de aquí para allá y chupa de manera elegante donde puede encontrar una gota de néctar a mano. Pero ese trabajador constante aterriza en todos los lugares, en todas las flores en el jardín. Y lo hace hasta encontrar el néctar. Y hace la miel y lo fabrica. Esa es la abeja. Y si la flor es profunda, desciende hasta el fondo,
si su entrada está cerrada, hace fuerza o forcea para abrirla. Y saca el néctar tan peculiar y explora por todas las partes hasta que lo encuentra. Su rival, la mariposa, de alas de terciopelo, no se detiene en detalles tan trabajosos que demandan tanta paciencia. Esta murió en octubre pasado. El otro insecto está caliente en su colmena, la abeja, con las fragantes reservas que ha acumulado durante todo el verano. ¿Qué tipo de lector de la Biblia es usted, mariposa o abeja? ¿Da solo una mirada superficial y rápida a las Escrituras o las investiga sondeando en sus riquezas y almacenando su dulzura? Solamente el método de la abeja puede darle a usted un verano espiritual a través de todo el año. Charles Spurgeon, el famoso pastor inglés del siglo XIX, comenta sobre ese pasaje de esta historia y un pasaje de la Biblia en Filipenses, en Hechos 8:30 de Felipe, el eunuco, y dice, cuando el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías y Felipe se acercó a la carroza y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y subió a la carroza. Y el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces, Spurgeon hace un comentario sobre este versículo de Hechos 8:30 de Felipe el eunuco y comenta diciendo que la diferencia entre la mariposa y la abeja de la historia que acabamos de leer es esta. La mariposa descansa de flor en flor y se pasea por sus pétalos, pero la abeja se sumerge en ella y trabaja y obtiene el polen que nutre la vida. Así Spurgeon argumenta, ¿entiende usted lo que lee? Tal vez usted dirá, yo leo un libro de la Biblia, pero ¿entiende usted lo que lee? Yo leo un capítulo de la Biblia, pero ¿entiende usted lo que lee? Leo y memorizo versículos de la Biblia, pero ¿entiende usted lo que lee? Entonces es muy importante entender lo que leemos. Así debemos sumergirnos en las flores de las Escrituras, succionar su significado como la abeja hace al crear la miel y absorber la dulzura secreta del Señor que nos da su alimento espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Y usted es mariposa o abeja en cuanto a la lectura y al estudio de la palabra de Dios? La mariposa va de flor en flor. Cristianos dan una ojeada en la Biblia de vez en cuando. Llegan a casa cansados, comen, se van y van a dormir. Quizá leen un capítulo de una carta corta como Filipenses o como Efesios o como Colosenses o un salmo o algunos versículos. Siempre están cansados para la palabra de Dios. Eso es interesante. Pero no están cansados para las redes sociales, no están cansados para el Facebook, no están cansados por el Instagram, no están cansados por los emails, no están cansados por los textos, no están cansados por el WhatsApp, no están cansados. Pasan todo el día y tocan el celular miles de veces al día, pero sí están cansados para leer y alimentarse de la palabra de Dios. ¿Quién es usted entonces, la mariposa o la abeja? La mariposa pasea en las flores, la abeja trabaja, hace la miel, escudriña. Como nosotros podemos decir, estudiamos la palabra de Dios. Lo que hace efectiva la abeja es su perseverante trabajo, pacientemente y con ahínco. Nosotros tenemos que de igual forma ser persistentes y eficaces al leer y al estudiar la palabra, la Biblia, para nosotros escudriñar. Segundo Timoteo 2:15 dice, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien, que traza, que conoce la palabra de la verdad. El predicador tiene que saber lo que él está diciendo, él tiene que haber estudiado, él tiene que haber leído su sermón durante toda la semana, él tiene que tener conocimiento, sea teología dogmática, exegética, histórica, sistemática, él tiene que tener conocimiento de hermenéutica o homilética, él tiene que saber la introducción, el cuerpo, la conclusión, la aplicación, él tiene que dar de comer a las personas, dar de comer a su iglesia, a su congregación, o a través de las redes sociales como lo estoy haciendo ahora. Entonces procura presentarte a Dios aprobado. Usted es aprobado, usted conoce la palabra de Dios, usted puede ministrar a alguien, llevarla a Cristo Jesús. He visto cristianos sentar a hablar de Cristo cuando alguien le hace una pregunta, no pueden contestar porque no conocen la Biblia, la palabra de Dios. No conocen las Escrituras y no pueden evangelizar a esa persona. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es alimento espiritual en nuestra vida.
Pues 1 Corintios 10, 3, 4 dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de la roca, y la roca era Cristo, y la roca es Cristo. ¿Y usted es mariposa o es abeja? ¿Usted solamente da una ojeada en la palabra de Dios o usted la estudia profundamente? Usted saca su néctar. Usted saca lo que es la sustancia, la vida, para conocer la palabra de Dios. No hay nada más extraordinario do que conocer la palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar, la Biblia es alimento espiritual para los que saben que ella es fiel. La palabra de Dios es fiel. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, lo cual yo soy el primero, la humildad del apóstol Pablo. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, que si somos muertos con él, también viviremos con él. Y Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y esas cosas quiero que afirmes constantemente. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en las buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. La palabra de Dios es fiel. El poeta inglés Percy Shelley le preguntaba a veces a su esposa, ¿he comido? Después de haber dejado su plato arriba de su estantería en su librería, donde estaban sus libros, su estantería, durante horas sin tocarlo. Y preguntaba a su esposa, ¿he comido? ¿Será que yo me he alimentado? Una comida en la estantería no irá a satisfacer su hambre. Una comida dejada en la cocina, preparada, pero una comida no le va a alimentar físicamente. Igual que una Biblia arriba de la estantería, como usted está viendo los libros ahí atrás, nada vale si usted no lee, si usted no los conoce, si usted no escudriña. Ahí están llenos de libros de teología, libros en hebreo, libros en griego, libros en inglés, en español, portugués, libros profundos de la palabra de Dios, que hay que estudiar, hay que conocer, y cuanto más se estudia, menos se sabe, menos se conoce. Porque la Biblia es como un pozo de agua viva. Cuanto usted más saca agua, más agua tiene, porque brota y brota y brota, y nadie jamás, durante toda su vida, jamás podrá conocer la palabra de Dios por completo. Y esto llevaremos la eternidad para nosotros conocerla. Y por si Shelley preguntaba a su esposa, ¿he comido? Entonces toma la palabra de Dios, que es la que puede satisfacer tu alma, tómala y empléala. Porque una Biblia al lado de la mesita de noche en su cuarto o una estantería no irá a alimentar su vida espiritual. La palabra de Dios solo es fiel a usted si usted la lee y la obedece. La palabra solo será alimento espiritual si usted come de la palabra de Dios espiritualmente hablando. Isidoro de Sevilla, el teólogo español, dijo, el camino que conduce a Cristo es la Sagrada Escritura, mediante la cual los justos se acercan a Dios y le reconoce tal cual es. Las santas y sublimes Escrituras son semejantes a montes que nos proporcionan alimentos. Todo hombre piadoso que los sube tiene el pleno gozo de encontrar alimento eterno, alimento para su alma, la palabra de Dios. Pablo dijo sobre la palabra, él dijo, digna de ser recibida. ¿Usted la recibe? Él dijo, si usted la anhela, usted la desea. Pablo dijo, digna de ser recibida. Ella es honrada por usted, ella es estimada por usted. Pablo dijo que afirme constantemente, ¿usted está firme en Cristo? Si usted no la recibe, si usted no la anhela, si ella no es digna para usted, si usted no le da el tiempo suficiente, si usted no está firme conociendo la palabra de Dios, entonces el diablo pondrá a derrumbarte a usted en tu vida y en tu familia. Pero si usted la recibe, si usted la anhela, si usted la tiene por digna y si usted está firme en Cristo, usted podrá vivir una vida de victoria y una vida espiritual tremenda. La palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra vida. 1 Corintios 10, 3, 4 dice, y todos comieron del alimento espiritual. Y todos bebieron de la bebida espiritual, que era la roca. Y la roca era Cristo. Y la roca es Cristo. Entonces, en resumen, la Biblia es alimento espiritual. Primero,
a los que saben que ella es poder. Segundo, a los que en medio de la tribulación perseveran. Tercero, a los que usan la palabra para expandirla, predicarla, extenderla. Cuarto, para los que la hacen efectiva. Y quinto, para los que saben que ella es palabra fiel. La palabra es fiel. Vamos a orar. Y después, por favor, quédese unos minutos más con nosotros para mirar un corto video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales, donde estamos sosteniendo los 72 misioneros en nuestro Instituto Bíblico que está en la India. Vamos a orar. Incline su cabeza, dé la mano a su esposa, a sus hijos, y vamos a orar juntos para que Dios te llene de deseos de leer la palabra de Dios, de gana, de voluntad, que usted la pueda hacer con ahínco, con efectividad, para usted crecer espiritualmente y que sea un alimento espiritual a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos y mis hermanas, que tú los puedas llevar ahora mismo, Señor, a un deseo de anhelar, de querer estudiar tu palabra, escudriñar, leer, saber, conocer, andar, vivir, poner en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que la palabra sea impregnada en sus vidas y en sus corazones. Porque todos tenemos tiempo para tantas cosas, pero muy pocos tienen tiempo para la palabra de Dios. Muchos tienen tiempo para las redes sociales y el celular, pero no tienen tiempo para leer las Escrituras. Por eso la mortandad espiritual en nuestras iglesias. Por eso tantos se han enfriado, enflaquecido y descarriado durante esta pandemia. Porque no han buscado tu palabra, no han orado, no han ayunado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que lo pueda poner en ellos el deseo de leer tu palabra. Y que pueda tener un avivamiento espiritual a sus vidas, a ellos, sus esposas, sus hijos, que ellos puedan ser transformados por el poder de tu palabra. Y aquellos que se han descarriado, que puedan regresar, arrepentir y confesar sus pecados y en humildad volver a tus caminos. Y aquellos que no tienen a Cristo, que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y ser salvos en esta hora por el poder de tu palabra. Oramos esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo, del cual pedimos y agradecemos todas las cosas.